Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Y vamos a estar considerando los versículos del 16 al 8. Del 16 al 18. Se me quedó el palito del 8. Hechos capítulo 26. Y vamos a estar considerando del versículo 16 al 18. Como que me pipa por eso, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Dios añada bendición a su santa palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Padre, tú conoces la necesidad de tu pueblo, Señor, y la mía propia. Yo te pido, Señor, que tú ministres a tu iglesia, Señor, de acuerdo a cada necesidad. Señor, creemos, Señor, que tu palabra sana, que tu palabra liberta, que tu palabra redarguye, que tu palabra llena, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que cuando salgamos de este lugar no salgamos igual que como entramos, sino que el poder de tu Espíritu Santo llene nuestra vida y salgamos llenos de nuevos propósitos y nuevos deseos para seguir adorando y bendiciendo tu santo nombre y para seguir alcanzando almas para el reino, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén, Señor Jesús. Amén. Yo le he puesto este pequeño pensamiento. Solo levántate. Solo levántate. Levántate para qué. Cuando el Señor te va a hablar o te va a entregar algo, te pide que te levantes, que te ciñas. A Dios le gusta hablar con la gente de pies. A Dios le gusta mirar a sus hijos. Y en esta mañana, esta tarde, vamos a estar considerando el llamado de un gran hombre, y por consiguiente vamos a ver otros, gracias a Dios, vamos a ver algunos otros ejemplos de algunos otros hombres, para que ustedes vean que siempre que Dios ha querido entregarle algo a alguien, lo manda a levantarse. Porque cuando tú estás sentado o tú estás acostado, tú no eres eficiente. Pero cuando tú estás de pie, tú estás ready, tú estás listo, tú estás dispuesto. Y cuando Dios llama al hombre, como llamó a muchos hombres, y vamos a traer un ejemplo, por ejemplo, cuando llamó a Josué, después de la muerte del gran Moisés, llamó a Josué y le dijo: levántate, y cíñete, y haz que el pueblo pase el Jordán. Estamos hablando de un hombre que iba a comenzar a dirigir de ahí en adelante a un gran pueblo, pero no solamente para que pasara el Jordán, sino para que conquistara. Por lo tanto, era necesario que él se levantara, y como dice en Josué capítulo 1 versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios va a estar contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Entonces, ¿qué hizo Josué? Josué se levantó. Josué ciñó sus lomos
¿Qué ceñirse? Mire, se acomodó la ropa. Se acomodó, se apretó a hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Amén. Samuel, Dios le envió en un momento muy crítico en la historia de Israel para que ungiera al rey David. Y con todo lo que representaba eso, que él se levantara y ungiera al rey David, él tuvo mucho valor. Y él fue y se levantó. Y agarró el cuerno lleno de aceite y se fue a buscar al segundo rey de Israel. Y llegó a la casa de Isaí. Y allí habían 7 muchachos, pero ninguno de esos era. Pero Jehová le dijo: levántate y ve y unge. Cuando Dios te manda con instrucciones específicas. Y a veces, aunque tengamos mucho miedo, tú y yo en estos días entendemos que nuestra victoria ya está asegurada. ¿Cuánto lo creen así? Por lo tanto, lo único que tú y yo tenemos que hacer es levantarnos, recibir las instrucciones e ir a hacerlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya la victoria está ¿qué? Asegurada. Entonces, si algo está asegurado, eso quiere decir que tú y yo tenemos que tener miedo a lo que vaya a pasar ni a donde vayamos a ir. Por lo tanto, como Samuel y Josué entendían eso, que la victoria para ellos estaba segura, ellos se levantaron. Josué fue y conquistó la tierra de Canaán y les repartió la tierra a los hijos de Israel. Samuel fue y ungió a David, un hombre de acuerdo al corazón de Jehová. Elías, en medio de su miedo, después de haber bajado de una gran unción donde el dios falso Baal había quedado derrotado, se echó, se tiró, mas sin embargo Jehová le dijo: levántate, levántate y come, porque largo camino te resta. Amén. Y él se levantó y él comió y él siguió hacia adelante. ¿Por qué? Porque su victoria estaba asegurada. Y a veces, amados, cuando nos miramos, cuando nos desenfocamos, una de mis palabras favoritas, cuando nos desenfocamos sentimos el miedo de lo que Dios nos haya pedido que hiciéramos en nuestra carne. Tal vez para ti y para mí es difícil, es imposible, mas sin embargo, si tú tomas la iniciativa de simplemente levantarte, tu victoria está completamente asegurada. Amén. Por eso estos 3 hombres que hemos hablado hasta ahora, cuando recibieron la instrucción y la orden de parte de Dios que se levantaran, ellos se levantaron y fueron, hicieron lo que Jehová le había dicho que hicieran. Amén. Otro hombre, Esdras. ¿Quién es ese? Ese era un escritor. Y Jehová le dijo: levántate, levántate y pon manos a la obra. Habían cosas que hacer en la casa de Dios y Dios había instruido a este hombre que la hiciera. Había que enseñarle la ley otra vez al pueblo, porque después de haber estado cautivo, el pueblo había olvidado la ley de Jehová. Mas sin embargo, la ley de Jehová y la palabra de Dios sigue viva, porque han habido hombres y mujeres que se han atrevido solamente a levantarse y a recibir instrucciones. Y en esta noche, esta tarde, el Señor nos instruye que nos levantemos y recibamos las instrucciones. Amén, aleluya. A veces nos sentimos que no estamos aptos, a veces sentimos que no podemos, que no tenemos la capacitación, que no tenemos las herramientas. Dios no necesita gente capacitada, Dios capacita a la gente que elige, porque la gente que decide pararse en la brecha, la gente que decide levantarse y ceñirse los lomos, sencillamente Dios las capacita. ¿Por qué? Porque Dios lo único que necesita es un corazón dispuesto. Amén. Gloria a Dios. Y hasta ahora estos ejemplos que hemos dado han sido de hombres dispuestos, que cuando Dios les dijo levántate, se levantaron. Y por ahí podría seguir enumerando tantos hombres de la Biblia, pero en el Antiguo Testamento voy a terminar con Ezequiel. Amén. En Ezequiel capítulo 3, versículo 22, el Señor le dice al profeta que se levante, que hable, porque hasta ese momento él había recibido la orden de quedar mudo. Mas sin embargo el Señor le dice levántate y vete y habla.
Y él se levantó y él fue y habló. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos ha urgido por años, por tiempos, que nos levantemos y hagamos lo que Él quiere? Amados, el tiempo está corto. Por lo tanto, el Señor nos urge a que nos levantemos. Tan solamente eso, que tomemos la iniciativa de levantarnos, porque nuestra victoria está asegurada. Porque no miente el que te llamó. Mira, amado, para que algo pase hay que haber una acción. ¿Y cuál es la única acción que el Señor te está pidiendo? Que te levantes, que dejes la silla. ¿Qué pasó con el Señor? Yo me gozo cuando yo leo los evangelios, porque Jesús, en los milagros que Él hizo, y lo vemos en los evangelios, en todos ellos Él le pidió a la gente que hiciera lo que no podía hacer. Lo que no podía hacer. Y tal vez en ese momento en que lo pidió, tal vez la persona lo cuestionó, pero una pequeña gota de fe fue suficiente para que el milagro se realizara. Por ejemplo, cuando le ordena al paralítico, ¿qué le dice? Levántate. ¿Se podía parar el paralítico? Pues no, porque era paralítico, ¿no? Ya un montón de años sin andar. A unos cuantos paralíticos siempre le dijo ¿qué? Levántate. Fue una orden directa. Levántate. Levántate por encima de lo que tú crees que no es posible. Levántate por encima de lo que tú crees que es difícil. Levántate por encima de lo que tú crees que no se puede hacer. Porque eso es lo único que el Señor necesita de ti y de mí, que tengamos la disposición de levantarnos. Amén. Aún más, cuando le dijo a la que estaba muerta, even worse, esta estaba muerta. El paralítico por lo menos estaba vivo. Pero a la muchacha que estaba muerta, ¿qué le dijo? A ti te digo, levántate. Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Para Dios no hay nada imposible. Aun cuando tú creas que tú no tienes lo que toma, aunque tú mires dentro de ti and you don't have what it takes para levantarte, el Señor sabe que tú lo tienes. Y por eso el Señor es directo y te dice, tan solo levántate, que Él va a hacer el resto. Otro muerto, amén, que llevaba ya 4 días de muerto, que le ordena, mira, que salga afuera. ¡Lázaro! Sal fuera. Estaba muerto, hacía 4 días. Mas sin embargo, ¿qué hizo ese hombre cuando oyó esa voz? Él se levantó, embollado, salió como una momia de por allí, pero se levantó. Y el Señor le dijo ¿qué? A sus discípulos: desatadlo y dejadlo ir. Por lo tanto, tú lo que tienes es que tomar la iniciativa de levantarte. ¿Por qué? Porque tu victoria está asegurada. Porque cuando tú te levantas, la enfermedad se va. Porque cuando tú te levantas, si estás hasta muerto, te resucita. Porque cuando tú te levantas, lo que está en ti, que tú crees que no puedes cambiar, el Señor lo transforma. Y lo único que Dios quiere de ti es que tú tomes la iniciativa y te levantes. Ese ministerio dormido que tienes hace tiempo, que el Señor puso en tus manos y crees que no lo puedes hacer, tan solo levántate. Tan solo levántate. Tan solo dile: Señor, mira, ya me levanté, me tiemblan las piernas, no me puedo mantener de pie. Él no te dijo que te mantuvieras de pie, Él te dijo solamente que tomaras la iniciativa y te pararas. De ahí para adelante le toca a Él, porque de ahí para adelante, cuando estas personas que nosotros hemos mencionado hasta el momento tomaron la iniciativa de levantarse, entonces el Señor hizo lo que tenía que hacer. Amén. Cuando en el corazón de aquel paralítico entró el concepto de levántate, aunque él no podía pararse, cuando en su mente lo internalizó de que quien lo estaba mandando tenía autoridad,
entonces lo demás fue posible. Por eso es que la palabra dice que tú lo que tienes que tener es un poquito de fe, como un granito de mostaza, y solamente nada más hacer el gesto, tomar la iniciativa, porque lo que tú no puedes hacer, lo hace el Señor. ¿Por qué? Porque Él murió para que tú y yo fuéramos más que vencedores. Y por eso tu victoria y la mía están completamente aseguradas. Por lo tanto, tú y yo no tenemos que tener miedo del terror nocturno, ni de saeta que duele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que caiga en medio del día. Aleluya, ni nada que te destruya. ¿Por qué? Porque dice la palabra que tu victoria y la mía están completamente aseguradas. Dice la palabra que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Eso es victoria o what? Eso es victoria. Porque el Dios que tú y yo servimos y al que hemos decidido darle nuestro corazón es un Dios de poder. Es un Dios que todavía hace los mismos milagros que vimos en aquel video. Nosotros pensamos, hermano, a veces nosotros vivimos una vida de cristianos derrotados y de cristianos que no pasamos de nivel, porque creemos que eso simplemente fue en el Antiguo Testamento, que el Dios que tuvo el poder de convertir la agua en sangre, de traer tantas plagas a aquel pueblo, ya no existe. Sigue estando en el mismo sitio. Amén, aleluya. Y solamente te urge a ti y a mí que nos levantemos, que internalices el concepto. Nada más. Eso es lo único que requiere. Que tú le ordenes a tu carne que ya no tiene autoridad sobre ti. Porque dice la palabra que el pecado ya no se enseñorea ni de ti ni de mí. Porque una vez tú le das tu corazón a Cristo, en Él todas las cosas son posibles. Y todo lo que tú eres, dice que todas las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Amén. Por lo tanto, lo que tú crees que te está aguantando y que no te deja levantarte y que no te deja tomar la iniciativa, no existe. ¿Por qué? Porque Cristo lo venció, porque somos más que vencedores, porque tu victoria y la mía está asegurada. Por eso ya no existe. ¿Qué es lo que hay que hacer? Asimilar el concepto de solamente hacer ¿qué? Levantarse, decirle: Señor, yo quiero. Cristo le preguntó a un leproso que vino donde él: ¿quieres ser limpio? ¿Y qué le contestó ese leproso? Yo quiero. Yo quiero. Y tan sencillo como eso, Jesús le dijo: ok, sé limpio. Porque lo único que hay que hacer es internalizar el concepto. ¿Qué tú quieres? Pero tú sabes que lo que tú quieras, tú tienes que levantarte. Dios habla con gente que se pone de pies. A Dios le gusta que sus hijos lo miren. En nuestras culturas, algunos padres le dicen a sus hijos: y cuando yo le hablo, usted me mira. En otras dicen: no me mire. Pero los americanos creen que yo te estoy hablando, tú me miras. ¿Tú sabes por qué? Porque eso denota respeto. Tú me miras, tú me estás atendiendo. Dios llama a su pueblo a que se levante y que se ciña, que se arregle la ropa y que dejemos, amado hermano, todo eso que nos oprime. Amén, que dejemos toda esa esclavitud, que la sacudamos. Amén, como Lázaro, que cuando salió de aquella tumba, el Señor le dijo a la gente: desátelo, quítale todo eso. ¿Por qué? Porque alguien que se levanta es libre. Amén, amén, gloria a ti. Porque alguien que se levanta está vivo. Porque alguien que se levanta puede caminar. Porque alguien que se levanta puede luchar. Porque alguien que se levanta puede pelear. Yo nunca he visto ningún soldado en la línea de guerra luchando acostado. Los soldados luchan de pie y corren hacia adelante. Mira, algo que a mí me fascina cuando yo leo la historia de David. Cuando David fue a matar a Goliat, él no se quedó esperando a que el gigante llegara donde él. Dice la palabra que él agarró la onda, le puso una piedra y él empezó a correr para donde el gigante, ¡fum!, dio a la piedra y lo achocó. Y se cayó al piso. De la primera cayó achocado al piso. ¿Por qué? Porque él se levantó
Y mientras aquel gigante estaba diciendo mil cosas, que si te voy a coger, que si te voy a matar, que vas a hacer el buffet de los pájaros hoy, David sabía en quién él había creído. Él dice, ¿sabes quién? Incircunciso, hijo del diablo. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. El Señor no necesitaba, Dios no necesitaba un David con la armadura de Saúl. Dios necesitaba un David dispuesto a levantarse y enfrentar a aquel gigante. Eso era lo que necesitaba Dios. Dios no necesitaba a un Elías muy valiente. Dios necesitaba a un Elías que se dejara usar. Dios no necesitaba a un Josué que tuviera todo el entrenamiento militar para poder entrar al pueblo a conquistar. Dios necesitaba a un Josué, a un Elías, a un Samuel dirigido por el Espíritu Santo y que estuviera dispuesto a levantarse. Y Cristo en su autoridad no necesitaba mandar a aquella gente que él mandó, a los que necesitó, a los que levantó. Al ciego que le dio la vista, le dijo, levántate. Le dijo, levántate. Al que le curó la mano seca, le dijo, levántate y ponte en medio. Mira, amado, para tú hacer lo que Dios quiere hay que levantarse. Amados, hay que levantarse, hay que sacudirse, hay que quitar todo ese espíritu de miseria que a veces nos rodea. Mire, si nosotros somos más que vencedores, si Cristo ganó la victoria, es nuestra. ¿Qué dice la palabra? En el mundo tendréis aflicción, pero no tengo por qué. Yo lo he vencido. Ya está vencido. Esta es la única guerra, mi hermano, que sabemos que Él la va a ganar. Amén. Mi Señor la va a ganar. Mi Señor ya la ganó. Ya Él la ganó. Él conquistó la victoria para mí. Él la conquistó para mí. Él nos hizo libre, Él nos hizo nuevo. Y entonces, mire, amado, en los versos que leímos, que dice Julie, todavía no han dicho nada de Hechos, pero ya voy por ahí. Lo que pasa es que te estoy llevando a través de la Biblia para que tú veas la importancia. Mira, anoche yo estaba buscando la palabra levántate en la Biblia. Gloria a Dios por las computadoras, porque si no lo hubiera tenido que contar ir página por página. Pero gloria a Dios por las computadoras. Hay sobre 200 veces que el Señor le instruye a la gente, levántate, levántate. Levántate. Dios no habla con gente que está sentado. Dios no comisiona a gente que está sentado. Dios no manda a la guerra a gente que está sentado. Dios manda a la guerra a gente que está dispuesto a sacudirse y internalizar el concepto de levantarse y se levanta. A eso es a lo que Dios usa. Por lo tanto, cuando Pedro pasaba por el templo de la Hermosa y le dijo a aquel paralítico, yo no tengo oro, yo no tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate. 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 Tenemos que levantarnos porque tenemos la confianza de que el Señor ganó la victoria. La aseguró. ¿Por qué nos vamos a amedrentar ante la prueba? Si es simplemente eso, una prueba para pasar de nivel. Más nada. Si tú ves la prueba de esa manera, eso no te quita la paz. Y mi amado hermano Pablo, que después que yo vea a Cristo cuando llegue al cielo, voy a ir a saludarle y le voy a decir, man, I love you, man. Amén. Gracias por recibir esa revelación tan hermosa del Evangelio. Ese es mi favorito. Y Lucas. El que escribió, que Josana, ¿qué escribió Lucas? El Evangelio más bello lo escribió Lucas. A esos dos yo lo voy a saludar después que le dé un abrazo y un apapacho a Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque Él aseguró mi victoria. Porque si Él no hubiera asegurado mi victoria, ni tú ni yo estuviéramos aquí, mire, cambiados, transformados, y sigue trabajando en nosotros. Porque ahora el mismo Pablo dice, mira, yo no pretendo haberlo alcanzado todavía. Y yo tampoco. Porque mientras yo esté en esta carne, yo no estoy exento a caer. Pero tú sabes qué, mientras más cerca, mientras más íntimo tú caminas con Dios, menos tú caes. Mientras más tú te acercas a Dios, mientras tú te levantas cada mañana y quieres esa cercanía con Dios, menos tú te caes. Mientras más tú te acercas a Dios y te levantas y te abrazas a Él, más Él te transforma, más Él te cambia.
y más te hace, más cercano estás al propósito de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pablo dice que oyó esta voz cuando el Señor lo llamó y le dijo: levántate, ponte de pies, porque para eso yo me he aparecido. ¿Tú sabes quién era Pablo? Antes de ser Pablo era Saulo. ¿Y quién era Saulo? Saulo era un perseguidor. Y en este texto que estoy considerando aquí, él estaba defendiendo el evangelio delante de un rey que se llamaba Agripa, porque a Pablo lo querían matar por llevar el evangelio. Y él le está contando a Agripa cómo Cristo lo llamó, y que de ser un perseguidor, mire, él votaba yes para que mataran a los cristianos, ¿ok? Él votaba que sí. Mientras estaban apedreando a Esteban, él consintió en su muerte. Y después de ahí él tomó la decisión de perseguir a la iglesia. Y cuando iba alguna de esas a perseguir la iglesia, mira, amado, porque ni las puertas del infierno prevalecen contra la iglesia de Cristo. Y con los hijos de Dios nadie se mete. Nadie se mete. Mire, y él iba entregadito por ahí en su caballo, galopando para Damasco, agarrar a cuanto cristiano encontrara y meterlos presos y azotarlos y consentir en que los mataban. Él tuvo un encuentro con el Rey de Reyes, y en ese encuentro él le dijo: mira, levántate y ponte sobre tus pies. Y por allá se levantó todo un tiloco, ciego. Mira, porque cuando tú te chocas con Cristo algo te pasa. Yo no puedo creer que tú te choques con Cristo y tú sigas siendo la misma persona. Cuando me aparté después, tuve un tremendo impacto, como si me hubiera pasado un 18-wheeler por encima. Amén. Y era Cristo diciendo: hello girl, ¿qué pasó? Yo sigo siendo Dios. Y ya vacilaste demasiado, así que come back. Alabado sea el Señor, y le doy la gloria. Amén. Porque Él me salvó. Mire, amado, y a Pablo le pasó lo mismo. Escuchó esa voz que salía como un trueno y le dijo: levántate y ponte sobre tus pies, porque tú vas a ser un ministro mío. Y le dijo: ¿quién? ¿Yo? Yes, porque lo que Pablo creía imposible. ¿Quién tú eres? Señor, porque tuvo que reconocer la soberanía de Dios. ¿Quién tú eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Porque si tú estás persiguiendo a mi iglesia, tú me estás persiguiendo a mí. Amén. Así que levántate. ¿Y qué lo hizo, Señor? ¿Qué hizo de él el Señor? Como dice en el versículo 16, que dice: para ponerte por ministro. Y dice: grande. Y él diría: ¿ministro yo? Es como cuando el Señor me rescató. Él me dijo: lo que tú crees imposible, yo te lo voy a dar. Yo te voy a dar un hogar. Yo te voy a dar un compañero. Yo te voy a regalar una hija. Ay, Dios mío, en menos de un año todo eso pasó. Yo, yeah, he's big business. Porque el Dios que tú y yo le servimos es un Dios grande. Y lo que Él dice, Él lo hace. Y si Él te dijo que te va a dar la victoria, Él te lo va a dar. Y lo que te dijo en la oscuridad, tú lo vas a ver en la luz. Amén. Y entonces le dijo a Pablo: porque yo te voy a hacer un ministro. Y a mí el Señor me dijo: y lo que dejaste tú, porque fui yo quien lo dejó botado, lo que tú dejaste botado, yo ahorita lo entrego en tus manos. Mira, estás un poquito escrachadita, pero está bien, yo te sacudo y vuelves otra vez y para adelante. Pero solamente tomó que yo me levantara. Que yo me levantara con toda la vergüenza de lo que yo había hecho, de quien yo había sido. Y que Él me dijera: si yo te amo igualito. No hay nada que tú quieras hacer para que yo te ame menos. Y el Señor me dijo: levántate y ponte sobre tus pies. Iglesia, levántate y ponte sobre tus pies. Sacude toda la negatividad y ponte a hacer lo que el Señor te mandó, lo que tú hicieras. En cada uno de nosotros el Señor ha depositado algo grande, y nosotros a veces hemos olvidado que nuestra victoria ya estaba asegurada, que el Señor ya lo había hecho por nosotros. Pero solamente depende ¿qué? De tu disposición para levantarte. Solo levántate, iglesia, solo levántate. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pablo: levántate y ponte sobre tus pies, Él se levantó, y aunque estaba ciego, aleluya, aquellos hombres lo llevaron a donde Dios le había dicho a Pablo que lo llevara. Y Dios levantó a aquel siervo
perseguido. Y ya de perseguidor, aleluya, fue el más grande de los evangelistas y misioneros que yo creo que por el mundo entero ha dado. Mira, amado, porque han pasado años y mire, tú y yo todavía estamos oyendo de don Pablo. Mire, amado, y cuando Pablo le estaba diciendo esto a Agripa, le dijo a Agripa, el rey, ¿tú sabes qué? Que por poco me persuades a ser cristiano. Mire, amado, porque la palabra es como un martillo que rompe, que redarguye. El poder del amor de Dios nos quiebra y nos rompe y nos hace nuevos. Solo es cuestión de que tú y yo tengamos la disposición de que Él nos haga nuevo. Solo es que tú y yo tengamos la disposición de escuchar las instrucciones. Dios quiere a la gente de pie como Pablo y estos grandes hombres de Dios que se pusieron de pie a recibir instrucciones. El Señor quiere a los enfermos puestos de pies para recibir sanidad. Jesús quiere que los muertos escuchen para que puedan resucitar. Mira, a veces nosotros mismos nos derrotamos y decimos, ¿cómo está? Yo estoy más muerto que vivo. ¿Cómo tú estás? Ay, como Dios quiere. ¿Tú sabes qué es lo que Dios quiere para ti? Dios quiere que tú estés en victoria. ¿Cómo que estás ahí? No ahí. Es en victoria. Es levantado, es de pie, es ceñido. Mire, Dios quiere que la gente haga de cada rato así. Se ciña. Se ciña la ropa. Cheque. Mire, a veces, cuando yo me desenfoco un poquito, porque a mí tampoco a mí me dan esas cositas también. Yo me desenfoco un poquito. ¿De vez en cuando? Y yo me paro en el espejo. ¿Tú sabes qué, Julie? Cheque. Sacúdete. Reprende ese espíritu de changuería. Y ponte a hacer lo que el Señor te mandó. Mira, Señor, que me dijeron, que me hicieron. ¿Qué me importa? Sacúdete y haz lo que el Señor te mandó. Amén. Iglesia, sacúdete y haz lo que el Señor te mandó. Los adoradores adoran. Los intercesores interceden. Los predicadores predican. El Señor nos dio una comisión y nosotros estamos sentados. A veces, ¿qué te limita? ¿Qué te limita? Que tú crees que eres tan pecador, tan grande pecador, que Dios no te va a cambiar, o que Dios no puede perfeccionar. Muchos de nosotros todavía, después de años en el Evangelio, seguimos diciendo, es que yo soy así. Tú no puedes ser así. Tú tienes que ser a la manera de Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que te dice el Señor? Que te levantes y que te ciñas. ¿Para qué? Para recibir las instrucciones. Que si tú estás enfermo, que si lo que te tiene sentado es una enfermedad, tú te sacudas. Porque Dios sana a la gente que entiende el concepto de que se tiene que levantar. Porque aquel paralítico que se levantó entendió el concepto cuando Cristo le dijo, coge tu lecho, levántate, coge tu lecho y vete. Dice que inmediatamente vino, se levantó, agachó la cama y arrancó. Se fue. Aquella muchacha, cuando él le dijo, Talita Cumi, ella hizo, abrió los ojos y ya no estaba muerta. Al muchacho que llegaban a enterrar, el hijo de la viuda, él le dijo, levántate, muchacho, y sencillamente se levantó. Gloria a Dios. Entonces dice, porque eso lo dijo Jesús, pero es que el mismo Espíritu Santo que levantó a esta gente es el mismo Espíritu Santo que tú y yo tenemos. Y tú vas a decir, qué rico yo. Si en el momento que creíste, el Espíritu Santo se puso en ti y comienza tu proceso de santificación. Todo es cuestión que solamente tú te levantes. ¿Por qué? Porque la victoria ya está asegurada. Entonces tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Solamente levantarnos. Vamos a ponernos de pie.